Gracias. Te pasaste, Carquín. Ya, no ahí llega. Gracias, gracias. Gracias, Carquín. Ahí está. Ya. Entonces, bueno, la indicación general siempre las conocen, ¿ya? Bueno, objetivo. Entonces, reforzar la habilidad de interpretación y análisis de fuente estadística en las ciencias sociales, y en este caso buscar análisis comparado, es decir, gráficos con fuentes, un texto, por así decirlo. Ya. ¿Qué es una tabla estadística? ¿Qué se podría hablar como una tabla estadística? Y dice, son ordenamientos de información que contienen datos de dos o más fenómenos con características del mismo orden o similares, los que se comparan a partir de una observación simple. Esta aquí, cuando ponemos en comparar, es la habilidad que a mí me interesa, es decir, el contrastar. En el caso, por ejemplo, hubieron mucho en matemática y ciencias, el hecho de ir analizando, por ejemplo, cuánto las variables de una a otra se modifican en el caso se trabaja con años. Es decir, por qué dentro de un periodo se modifica el otro, qué sucedió, y ese es el tipo de preguntas que se pueden hacer a la tabla. Entonces, esta parte es rápida, digamos, porque en el paso a paso que mismo le propongo. Así que ponga atención a esta parte, porque tal como dicen ahí los Minions, o Jaime Guzmán, el paso a paso, ¿ya? Entonces, la primera dirá lo siguiente. Debes fijarte especialmente en el título de la tabla para parafrasear la información que se contiene. Entonces, lo primero que tienen que enfrentarse es de qué me está hablando la tabla, ¿ya? ¿De qué me está hablando? Que es lo mismo que habíamos hecho en el gráfico. ¿De qué se tratará? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué información me quiere entregar? En este caso, por ejemplo, de historia, ¿qué proceso histórico al cual tiene, durante qué años también? ¿Ya? Recuerde que la historia trabaja en tiempo y espacio, es decir, un tiempo acotado, no podemos analizar desde la época, no sé, pues, o sea, podemos hacerlo desde la prehistoria hasta acá, pero yo creo que nos demoraríamos una eternidad. Entonces, fijamos un periodo, ¿ya? Ciertos años. ¿Y de qué se trata? La segunda es de observar cuáles son las variables que se presentan a continuación, que en el caso de una tabla obviamente se tratará de filas y columnas, ¿ya? Y de ahí a cada uno de los temas a desglosar, ¿ya? Realizar preguntas a la tabla, que es un poco lo que estaba diciendo anteriormente. Si el objetivo es, por ejemplo, comparar, y un objetivo elevado sería comparar, lo mismo después analizar, es decir, que voy contrastando distintos elementos que me entrega la tabla. Y un último paso, que es ya el del análisis, que es el de profundizar. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el trabajo que probablemente tenga relación con el lenguaje y matemática? El contexto histórico, es decir, de qué se trata. Este mismo ejercicio lo vimos anteriormente y resume lo anterior. Primero el título, siempre hace referencia al título. Eso quizá lo podrían anotar. Al momento de analizarlo, ya siempre tener presente el título, de qué se me está hablando, ¿ya? Por ejemplo, el primero que veo aquí es Calquín. Calquín, ¿de qué se trata esta tabla? Y lo vimos quizá en la última clase, lo que pasa es que hay que hacer un poco de memoria. ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando? De las exportaciones de trigo y harina en California del año 1848 hasta el 1855. Perfecto, ¿ya? O sea, el título no es aleatorio, no es antojadizo, no está ahí por estar, sino efectivamente me hace una referencia de qué se está tratando y hablando. Entonces, exportación, tal como te dice, en este caso trigo y harina, y aquí sale trigo y harina, y los años, es decir, el periodo, ¿ya? Excelente. Otros son las variables, que en este caso, como yo les decía, filas y columnas. Entonces, a eso se le llama exploración, ¿ya? Exploración sistemática a algo, en este caso un cuadro. El título, el contenido, filas y columnas, sé que estas cosas pueden ser como obvias, ¿ya? Si yo lo entiendo. Pero por extraña razón de repente la obvian, ¿ya? Entonces yo estoy ayudando solamente a la redacción, ¿ya? Que ocupan todos los elementos aquí para efectivamente hacer el trabajo. Entonces las variables. Si yo estoy pidiendo las variables es porque tienen que ocupar años y datos. Y los datos tampoco son al aire. Por ejemplo, si me dice 1848, 3 trigo, Dylan Solís. Dylan Solís, active su audio, porque va a hacer una pregunta, Dylan. ¿Ya? Diga. Perdón, solamente lo digo porque es los que veo, en realidad. Está bien decir, por ejemplo, las exportaciones de 1848 equivalen a 3 trigos y a 3 harinas. ¿Está hablando o no le? Sí, pues acabo de hablar. Yo desde las 9:05 que estoy, o sea, 10:05 que estoy hablando. ¿No? Profe, no se escucha. ¿No se escucha? ¿César se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, profe, sí se escucha. ¿Qué cosa? Ah, ya, quizás ya. Viguera, entonces, perdón, si es con los que veo acá.
ese 3, ¿a qué referencia se habla? 1848. No lo escucho. Sí. ¿Respondo yo, profe, mejor? Sí, ahí sí, yo sí te escucho, yo sí te escucho. No sé. Profe, ¿respondo yo mejor? Sí, responde usted. No, yo no sé si me escucha o no. César, ahí sí me ayuda. Se le escucha con un audio. Ya, bueno, Ya, bueno, quizás no tengo idea, ya. No, Profesor, Diego, vamos a salir y vamos a está meter de bien. nuevo que no lo escucho, no escucha a nadie. Diego, se te escucha No sé bien. si me escuchan. Ya, gracias, bueno, ya. Quizás son. Ya, gracias César, quizás son usted. No, pero, en el fondo, a lo que yo iba, que los datos, en este caso de expresiones de miles de quintales, una respuesta sería, hacia el año 1848, 3 miles de quintales de exportación de trigo se dieron durante ese año. ¿Ya? Lo que pasa es que de repente los dían, dejan los datos afuera. ¿Ya? Y después hacer el tipo de pregunta. ¿Por qué de un periodo a otro se modifica? ¿Por qué se expande? ¿Por qué hay mayor cantidad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ese mismo ejercicio lo van a tener que repetir y hacer en la, en la guía, digamos, en el fondo. Y vuelvo un poquito a la guía para que no queden dudas en ese sentido, chiquillos. Cuando yo les dejo el ejemplo, traten de utilizarlo, ¿ya? Están paso a paso. Si realmente se dan el tiempo de leerlo uno a uno, se le va a facilitar. Entonces, el primero, el título. No el ejercicio, el ejemplo, pero en este caso ya el título. 2, las variables que se utilizan, ¿ya? 3, me hago consultas y preguntas. Es decir, ¿por qué en estos países hay mayor cantidad, por ejemplo, de un 20% más rico? ¿A qué continente pertenecen? ¿Cuál es el país con mayor dentro de la región? Y si esa respuesta no la entregan, fíjese que aparece aquí, Banco Mundial informe del proceso de admisión 2012, del Banco Mundial, aquí está, Banco Mundial, informe del Banco Mundial, ya, en este caso 2012. Entonces ahí también lo pueden indagar, buscar, ir a la fuente directa. En este caso, por ejemplo, aquí sale la fuente siempre, de dónde proviene, para buscar quizás más datos, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Porque eso se va a repetir exactamente lo mismo que en el último ejercicio. Yo después lo que voy a hacer es una pequeña exposición desde el punto de vista de lo que es fue la reforma agraria. ¿Pero hay alguna duda de cómo hacer el ejercicio? ¿Alguien tuvo dificultad en hacer el ejercicio? ¿Alguien está ahí? ¿Alguien lo pudo ejercitar? O siguió más o menos paso a paso, yo vi que varios, algunos. ¿Sí? Yo lo terminé, estaba fácil. ¿Sí? Guerra también lo entregó. Suelen entregar los profesores, ¿eh? Guerra, Senecal, Esteban Gutiérrez, Francisco, ¿ya? Yo, ¿No? Bueno, esta clase sirve después para que... Viguera, para que no llore. Diga Nicolás Viguera, por favor, porque si no se va a poner a llorar. Acá. Suelen trabajarlo rápido, ya, pero efectivamente la clase es eso, un poco obviamente para ir retomando y que se den cuenta de que el ejercicio no es tan complicado. Ya, ¿con qué cierro? Más o menos la clase. En el fondo con lo que se trata de esta asignatura, con historia. Bueno, ¿en qué contexto está eso? La reforma agraria. Ya este proceso que se da desde mediados del siglo XX en Chile, ya con la denominada problema del campo, problema del campesinado durante ese periodo. Hasta esa época se entendía, ¿ya? Y aquí tienen que surgir un poco las inquietudes, desde un punto de vista del pasado, de la historia. Que se trataba efectivamente de un atraso, se le denominaba atraso económico. Una agricultura tradicional, que venía incluso muy relacionada desde la colonia. Les dejo estas imágenes de planos, ¿ya? Si se dan cuenta, de planos de la hacienda, porque es la relación que se da clásica, que se llama dentro del hacendado con el inquilino, el inquilinaje, ¿ya? O un especie de proletariado del campesinado, ya que se instalaba, se afincaba, trabajaba ahí en la misma hacienda y muy pocos, o una minoría, recibía una remuneración y básicamente se trataba de una entrega en especias, ¿ya? Otro problema que existía es que habían grandes terrenos improductivos en los denominados latifundios o procesos terratenientes, que se entiende como latifundio, grandes hectáreas, grandes cantidades de terreno que no eran utilizados.
¿ah? No había un trabajo, digamos, intensivo de la tierra, del cultivo, de cualquier tipo de producto, ¿ya? Y eso se concentraba aún más en pequeñas manos, es decir, una concentración de un grupo terrateniente poderoso que era el que dominaba o tenía gran cantidad de estas hectáreas y un problema improductivo. Eso se dio y se buscó, digamos, con la denominada reforma agraria, modificarla, que no era un invento chileno. La reforma agraria incluso venía desde México, desde 1917 se comenzó a repartir y venía a resolver un problema histórico desde el punto de vista de las condiciones de vida, sobre todo de los trabajadores. ¿Ya? Así que si alguien me puede ayudar a la lectura de qué significa la reforma agraria, para activarlo ustedes, tanto mejor. Ferreira, ¿ha estado atento a la clase? Así como para hacerlo, para que pueda leer, la ve. Sí, profe, sí, estaba atento a la clase. Oiga, ¿se animaría a leer? Así como a hacerlo, el tiro a trabajar aquí, yo no lo había escuchado. La reforma agraria, ¿no? Exacto, la reforma agraria. Bien fuerte para todos te escuchamos, amigo mío. Vale. La reforma agraria es un proceso de reestructuración de las formas de propiedad y tenencia de la tierra, cuyos principales objetivos del campesinado redistribuir la tierra de manera más justa, permitiendo a los campesinos el acceso a su propiedad y aumentar la producción agrícola. Ya, te faltó te comiste una línea, pero en el fondo está bien, dice, cuyos principales objetivos, y eso es lo importante, cuyos principales objetivos, cuando fue aplicada en el país, fueron elevar las condiciones de vida del campesinado, redistribuir la tierra de manera más justa, que quisiera redistribuir, compartirla, por así decirlo, en este caso por parte del Estado, permitiendo a los campesinos el acceso a su propiedad y aumentar la producción agrícola. O sea, por un lado, esto era, digámoslo, bastante, por así decirlo, revolucionario, porque atentaba contra un principio del liberalismo que es la propiedad privada, ya los dueños de algo. Y ahí de una u otra forma se pone el foco sobre todo en quiénes son los que trabajan o labran más la tierra, que son en el caso el campesinado, ¿ya? Entonces, en términos bastante sencillos, diría yo, lo sintetizaría en esta idea. Viene a resolver un problema histórico que incluso desde la colonia que se venía arrastrando, que los niveles de producción en Chile iban cayendo. Chile siempre ha sido un país de cereal, hortalizas, frutos, vitivinícola, etcétera, etcétera, pero que nuestra producción cada vez iba disminuyendo. Es más, Chile estaba importando comida a esa altura, ¿ya? Entonces venía a restituir. Y por último, ya a entregarle un poco el reconocer algo histórico. Y que lo fomentaba incluso los Estados Unidos con la denominada Alianza para el Progreso, ¿ya? ¿Durante qué año se dio esto? 3, en forma consecutiva. Y esto es bien interesante porque cada uno tenía muchas diferencias, pero de una u otra forma se volvió una política de Estado. A través de los procesos de expropiación, en este caso de Jorge Alessandro Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, ¿ya? ¿Qué significa expropiar? Sale aquí, priva a una persona, un titular de un inmueble, casa, empresa o fábrica, a cambio de una indemnización. Es decir, se le, por así decirlo, entre comillas, se le quita, pero en el fondo con una cancelación por parte del Estado a esa misma propiedad, ¿vale? Le inicia Jorge Alessandro Rodríguez, que no la profundizó mucho, de hecho se le llamó la del macetero, porque solamente tenía terrenos fiscales y otros, pero dio el marco, digamos, legal para hacerla viable. Eduardo Frei probablemente fue la que la llevó a cabo, hacia 1967, promulga la ley de la reforma agraria, y que establece que se creen asentamientos, pequeñas corporaciones, cooperativas agrícolas, a las comunidades. A los privados se le iba a permitir en la medida de que llegara hasta 80 hectáreas y si tenían, digamos, niveles de buen trabajo con la tierra. Si no, iban a pasar al proceso de expropiación a manos del Estado y repartirse o redistribuirse. Y Salvador Allende la llevó a un proceso un poco más amplio, ya a mayor velocidad. Entonces, utilizando lo que yo le estaba diciendo, pongan atención aquí a la tabla, por ejemplo, podríamos analizar los procesos de expropiación y que vayan viendo que efectivamente las ciencias sociales se ocupan mucho los números, ¿ya? Entonces, aquí habla de las expropiaciones efectuadas entre 1965 y 1973.
o a 1973. Y se percatarán de que irremediablemente hay un gran cambio. Entonces, utilizando inmediatamente los mismos elementos. El título me habla de expropiaciones, me habla de los años, los predios, las hectáreas y los números de familias beneficiadas. ¿Ya? Para hacer el mismo trabajo, a ver, Esteban Gutiérrez. Esteban. Activado el audio, ahí está. Mira, para hacer más o menos el mismo ejercicio, se trata de las expropiaciones. ¿Se entiende lo que es una expropiación? Primero que todo, si uno no entiende lo que es una expropiación es más difícil. Dentro de lo que yo leí y dije, ¿se entiende una expropiación lo que era? Lo que es, porque la expropiación existe. Cuando el Estado, a ver, iba a decir el Estado, pero Sí, no, está bien, de hecho el Estado es el que lo hace, sí. se queda con un terreno privado. Sí, exacto. Por una obra X, por lo que sea, por el proyecto común que sea. Incluso nadie está libre de eso. Por ejemplo, si el Estado, bajo ciertos códigos, entiende que aquí debería pasar cierta carretera cerca de mi casa, por así decirlo, o ensanchar la calle, y resulta de mi casa la obstaculiza, es un problema, y bueno, es por el bien mayor de la sociedad. A eso se entiende también expropiación. ¿Ya? Entonces, Pero mi igual pregunta... tiene un beneficio porque no te pueden llegar y echar, tienen que Exacto. primero Sí, totalmente. Claro. ganarte ese lugar. Exacto, viene con una indemnización, ¿cierto? Sí, totalmente. Ahora, al ejercicio, a lo que a mí me interesa con respecto al ejercicio. Simplemente con una mirada rápida, las expropiaciones, ¿durante qué periodos hay un mayor aumento? Es decir, donde más se acentúan y hay número de familias beneficiadas. ¿En qué periodo? Entre 1970 y 1973. ¿Hasta cuánto llega la totalidad? De familia beneficiada Sí, sí, sí. a 33.948. Perfecto, ¿ya? Ahí podríamos sacar incluso un cálculo de cuánto aumenta desde 1970 al 73, por ejemplo, o desde 1965 a la fecha. Y también llegar al total. Esto también saca lo que sea en porcentaje, a cuánto se dio. Pero bien espectacular dado en algunos datos. Por ejemplo, hectáreas de riego, que es decir que efectivamente tenían un sistema de regadío permanente, y las de secano, que simplemente de lluvia. Y me da una totalidad bastante interesante, pero lo realmente potente es que en algunos casos llega incluso a duplicar, digamos, su nivel de cantidades de tierra y de familias beneficiadas, ¿ya? Eso es lo que nos deja de sorprender cuando se analizan más o menos esos datos. La pregunta del millón es, ¿y por qué hacer eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué finalidad? Y esto es parte del ejercicio, ¿ya? David, no sé, David Tapia, ¿me puede ayudar con esta parte? Ya, profe. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a pedir en el fondo ayuda? Porque lo que yo le he estado diciendo, una cosa es analizar los datos de un punto de vista de lo que se tratan simplemente los datos, pero hay un contexto histórico detrás de esto, ¿vale? ¿Ya? Y que en el caso de los procesos de sindicalización y el aumento de los sindicatos, tiene un objetivo, y en este caso, una dirección del Estado, que lo decía muy bien el Esteban hace un rato, es el Estado el que dirige esto, ¿ya? Entonces, en la representación, en este caso, por ejemplo, de Eduardo Frei, presidente de Montalva, presidente de la época, hace 1968, él dice lo siguiente con respecto a por qué hay que hacer este proceso. ¿Me puede ayudar, David, a leer, por favor? No es tanto. Ya, profe. Ya, David, gracias. En las condiciones objetivas e históricas del subdesarrollo, no es verdad que el desarrollo económico solo pueda dar como fruto el cambio social. Ni es verdad que sea su condición previa. La verdadera condición, condición social previa es la justicia, una justicia que dé contenido y fuerza propia de la participación nacional y popular en el proceso del cambio. La política habitacional no se concibe sin la participación activa de la comunidad organizada. El Estado ha formado esta participación estimulando y dando cauce a todos los recursos sociales, técnicos y económicos,
a los que se han integrado a través de las acciones de las juntas de vecinos, pobladores, cooperativas, industrias y empresas en general. Y empresa en general. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. En términos bien generales, ¿qué nos está diciendo Frey? El que sea, aquí ya lo abro así al que yo les consultaba, de que era, asumo a grandes rasgos, que era lo más importante en este caso para Frey, porque se lo digo porque es parte de la guía. Ya que en el fondo, ¿qué es lo que quieren fomentar? Si él consigue un cambio por sí solo, es decir, que el Estado lo haga y lo efectúe, o necesita la colaboración de otros y de otras, ¿ya? Para el proceso de cambio. ¿A quién quiere, por así decirlo, fortalecer? ¿A quién quiere, digamos, que se sume a este proceso? ¿A quiénes llama? ¿A quiénes convoca? ¿A quiénes quiere estimular? Él lo dice, ¿ah? Lo dice en la política de la participación. ¿Sí? Del proceso, ¿a quién nos puede dejar afuera? ¿A quién nos puede excluir? Si gustan, leemos el texto pequeñamente, en el tiempo que nos queda un poco. La junta de vecinos y todo eso, ¿no? Ya, perfecto, ya. Pero no son todo eso, exactamente. Junta de vecinos, ¿cuáles más? Cooperativas, Pobladores, cooperativas, industria y empresas en general. Exacto, ya. ¿Por qué les digo esto? Porque en el fondo, y esto ya para cerrar, el proceso de la reforma agraria incluyó a sindicatos, cooperativas y agrupaciones que se afiliaban en este caso después pasaron a ser de afiliaciones políticas, y de hecho por eso se ve el Partido Demócrata Cristiano, que tuvo muchos afiliados durante la época, pero que en el fondo se concebía de que ellos, con ayuda técnica, con asesoría, serían los mismos campesinos que a un trabajo de producción, incluso las mismas tierras pasarían en manos de los mismos campesinos, si logran realmente el objetivo, ¿ya? Porque ese era el verdadero propósito, ¿ya? Esa era la funcionalidad. Que vuelvo a decir, es una reparación desde un punto de vista muy histórico. Difiere en cada gobierno, obviamente, en la gradualidad, es decir, se dio un paso inicial con Alessandri que no se avanzó mucho. Frey dio el impulso, sobre todo, durante la época. ¿Y por qué digo gradual? Porque en el fondo Salvador Allende lo lleva a un mayor nivel, tratándose de una economía centralizada, ¿ya? Que parte del Estado quien iba a dominar el proceso productivo, ¿ya? Entonces, cerrando ya la clase, lo que van a tener que finalizar con la guía es precisamente eso, ¿ya? Entonces, el último ejercicio dice relación con aquello. Luis Escobar, se suman otros, ¿ya? El mismo discurso que leímos en clases es el mismo que van a tener que volver a releer. Y cuando pregunto la tabla, dejo algunos conceptos como campo, latifundio, expropiación, sindicalización y afiliado, para que le ayude en términos de los conceptos. Ya, se pregunta el primero, ¿cuáles son las razones que entregó Eduardo Frei cuando afirmó en su mensaje, ¿no es verdad que el desarrollo económico por sí solo puede dar como fruto el cambio social? Y ahí lo que estábamos comentando ahora, es decir, que tiene que ir de la mano de integrar a organizaciones civiles, ¿ya? En este caso, pobladores, juntas de vecinos, etcétera, cooperativas, etcétera. ¿Y por qué hacerlo? ¿Ya? En el discurso más o menos lo clarifica. En cuanto a la organización sindical, ¿por qué el sector agrícola aumenta tanto? El concepto de la reforma agraria. Ya lo que estuvimos hablando ahora, la importancia de la reforma. Y por último, lo que a mí me interesa acá en hacer la interpretación es que repita los 4 pasos. Los 4 pasos aquí analizados. ¿Ya? Vuelvo al panel. Ya. Mil disculpas por la caída del internet. Sí, pero no se preocupe. Son cosas que pasan en Es lo de menos. Ya. Dudas, consultas, antes de pasar la lista, aunque yo sé que César la tiene, pero para que quede el registro. Dudas, consultas. El día miércoles es la entrega de esta guía. ¿Ya? Para ese día ya voy a ingresar una nueva, ¿ya? Para que vayan retomando. ¿El mismo día miércoles? Sí. Sí. ¿Ya? César, para ir corroborando con la lista. Bueno, como quieras. Ya, ok. Aracena. Presente, profesor. Ya. Araya.
No. Ya. Barahona. Presente, profesor. Ya. Barrera. Presente, profesor. Basolto. No. No. Cáceres. No. Chut. Calquín. Presente, profesor. Ya, Calquín lo había visto. Carvajal. Tuvo entre que se conectaba, se desconectaba, como que tuvo problemas con el internet, pero sí estaba. Ya, entonces lo pongo presente nomás. Caut. Presente. Ya. Daza. No. Ya. Escobar. Presente. Ferreira. Presente. Ya. Flores. Presente. Guerra. Presente, profe. Ya. Sí. Gutiérrez. Presente, profe. Jorquera. Jorquera Jeremy. Sí estaba. ¿Estaba? Jeremy Jorquera. Ya, A la pero una. a la una, a Sí, las sí dos. estaba. Pero estuvo, profe, ¿ya? ¿Sí estuvo? Sí, Ya. sí estuvo. Sí. Quimer. No. Ya. Mesa. Mesa tampoco. Ya. Montesinos. Presente. Ujú. Mora. Ah, Mora tuvo un inconveniente. Sí, se tuvo que salir. Ya, lo voy a dejar ahí mientras tanto pendiente. Usted me dice después si, cómo lo dejo en realidad. Francisco Muñoz. Presente. Hernán Muñoz. ¿No? No, Claudio no. Jiménez. Presente. Ahí está ingresando Jeremy Jorquera. Joaquín Pérez. Presente. Pincheira. Presente. Ya. Christopher Rodríguez. No. Ujú. Abraham Rojas. Ahí sí, sí se escuchó. Rollino. Presente, profe. Matías Sánchez. Presente, profe. Senecal. Presente, profesor. Ujú. Solís. Solís estuvo. Me Sí, acuerdo sí, que está. incluso tuvo. Sí, Tenía sí, problemas sí. con el audio. Sí, sí, parece que sí. no se escucha. No, Solís, pero está bien. Sí, está bien Solís. ¿Ya? Tapia. Presente, profe. Urbina. No. Ujú. Valenzuela. Presente, profe. Varela. Presente, profesor. Ya, bien, Ezequiel. Juan Vargas. Ya. Sergio Velázquez. No. Ya. Bastián Verdejo. Presente, profe. Ya. Nicolás Vigueras. Presente, profe. Y Matías Villalobos. Sí. ¿Sí? Ya. Presente, profe. Ya, ahí está, presente. Ya. Buena cantidad, muy decidida cantidad. Gracias también por su ayuda, profesor César. Muchísimas